¿Y si la Biblia escondiera una civilización completa que vivió, construyó y desapareció miles de años antes de que Adán respirara por primera vez? No es una teoría de conspiradores ni de herejes, es una pregunta que teólogos serios han debatido en silencio durante siglos, una pregunta que nace directamente de las palabras más antiguas del texto sagrado. Hoy vas a ver la evidencia que conecta los fósiles con el Génesis, los gigantes con los ángeles, y un intervalo de tiempo que la Biblia nunca negó pero que nadie se atrevió a explicarte. Quédate hasta el final porque el versículo más explosivo de toda esta investigación aparece en los últimos minutos, y cuando lo veas, nunca más vas a leer Génesis de la misma forma. Empecemos con la pregunta que lo derrumba todo. Si Dios es perfección absoluta, si todo lo que sale de sus manos es bueno, si Él es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, ¿por qué el segundo versículo de la Biblia describe un planeta sumergido en tinieblas, caos y vacío total? Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Obra terminada. Perfecta. Pero Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Cómo un arquitecto perfecto entrega una obra en ruinas? La respuesta está escondida en una sola palabra del hebreo original. La palabra allá, traducida como estaba, no tiene una sola interpretación. En hebreo clásico, allá puede significar que algo existía en ese estado desde el principio, pero también puede significar que algo se convirtió en ese estado después de un evento. Y esa segunda lectura lo cambia absolutamente todo. Si la tierra se convirtió en desordenada y vacía, entonces hubo un momento en que no lo era. Hubo un momento en que era perfecta, ordenada, habitada. Y algo pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 que la destruyó. La evidencia lingüística lo confirma. Las palabras hebreas tohu vabohu, que traducimos como desordenada y vacía, aparecen juntas solamente 3 veces en toda la Biblia. La primera en Génesis 1:2. La segunda en Jeremías 4:23, donde el profeta describe un mundo después de un juicio divino devastador, un mundo donde hubo hombres, hubo ciudades, y todo fue arrasado. La tercera en Isaías 34 minutos y 11 segundos, nuevamente describiendo destrucción, castigo, desolación. Tohu vabohu no es vocabulario de creación inicial. Es vocabulario de juicio, de destrucción masiva, de algo que fue perfecto y quedó en ruinas. Ahora mira Isaías 45 minutos y 18 segundos. Dios mismo dice que no creó la tierra en vano, que la formó para ser habitada. La palabra que usa para en vano es exactamente tohu. Dios dice que no la creó tohu. Pero Génesis 1:2 dice que estaba tohu. Entonces la única conclusión lógica que respeta a ambos textos es que Dios no la creó en ese estado, sino que llegó a ese estado después. Algo destruyó el mundo original entre el versículo 1 y el versículo 2. Y si eso es verdad, entonces todo lo que viene después en Génesis no es la creación original. Es una recreación. Una restauración. Dios tomando un planeta en ruinas y preparándolo para algo nuevo, para Adán, para Eva, para la raza de la alianza. Pero esto abre la pregunta más oscura de toda esta investigación. ¿Qué destruyó ese primer mundo? ¿Qué evento fue tan catastrófico que convirtió un planeta perfecto en un cementerio cósmico? La Biblia tiene una respuesta escondida en uno de los pasajes más impactantes del Antiguo Testamento. Ezequiel 28 describe a un ser diferente a todo lo demás que Dios creó. Un querubín ungido, cubierto de piedras preciosas, que caminaba en medio de piedras de fuego en el monte santo de Dios. El texto dice que fue perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado, hasta que se halló en él maldad. Ese ser era Lucifer, el portador de la luz, el sello de la perfección. Y en algún momento de la eternidad pasada, una ambición imposible cruzó su mente. Isaías 14 registra su monólogo interno con detalles escalofriantes. Subiré al cielo. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de rebelión. 5 intentos de usurpar el trono del Creador. Y Lucifer no cayó solo. Apocalipsis 12:4 revela que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. En lenguaje apocalíptico, las estrellas representan ángeles. Un tercio de los seres celestiales se unió a la rebelión. Y Apocalipsis 12:7 describe lo que siguió. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles no prevalecieron y fueron lanzados a la tierra. Fueron lanzados a la tierra. No al infierno.
no al vacío. A este planeta. El mismo planeta que en Génesis 1:1 Dios había creado perfecto. Conecta los puntos. Si Lucifer y millones de ángeles rebeldes fueron precipitados violentamente sobre la Tierra, si esa batalla cósmica se libró aquí, el impacto habría sido devastador más allá de cualquier comprensión humana. Jesús mismo lo confirma en Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. No como una pluma. Como un impacto violento, repentino, destructor. Ahora multiplica ese impacto por millones de ángeles caídos. El resultado sería exactamente lo que Génesis 1:2 describe. Oscuridad. Caos. Vacío. Tinieblas sobre la faz del abismo. Y si había vida en ese primer mundo, si había una civilización preadámica floreciendo antes de esa guerra, habría sido destruida completamente. Jeremías 4:23-26 describe una visión profética que parece confirmar exactamente esto. El profeta ve la tierra en estado de tohu vabohu y escribe algo que debería helarte la sangre. Miré y no había hombre. Miré y el campo fértil era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas. Todas sus ciudades. Si esto es una visión del estado de la tierra antes de la recreación adámica, entonces había ciudades. Había hombres. Había civilización. Y todo fue destruido en la guerra de Lucifer. Pero la evidencia no se detiene en los textos bíblicos. La arqueología está llena de anomalías que ningún modelo estándar puede explicar. Göbekli Tepe en Turquía tiene una antigüedad de aproximadamente 12.000 años. Antes de la agricultura. Antes de la escritura. Antes de todo lo que llamamos civilización. Y sin embargo, sus constructores levantaron pilares de 20 toneladas con precisión geométrica y patrones astronómicos complejos. Los sumerios surgieron súbitamente alrededor del 4500 a.C. con escritura completa, matemáticas avanzadas y leyes codificadas. No hubo curva de aprendizaje gradual. Simplemente aparecieron sabiendo. Los egipcios alinearon las pirámides de Giza con el cinturón de Orión con precisión astronómica imposible para su época. Pumapunku en Bolivia presenta cortes en diorita con tolerancias de milímetros que hoy requerirían herramientas industriales de diamante. ¿De dónde vino ese conocimiento? El libro de Enoc, citado directamente en el Nuevo Testamento por el apóstol Judas, ofrece una respuesta perturbadora. Según Enoc, 200 ángeles caídos descendieron al monte Hermón, cuyo nombre hebreo viene de Jerem, que significa maldito. Y allí hicieron un pacto bajo juramento para contaminar la creación de Dios. Génesis 6:1-4 registra el resultado. Los Bene Elohim, término usado en Job para seres angelicales, tomaron mujeres humanas y produjeron a los Nefilim, los gigantes. Y esos ángeles además enseñaron conocimiento prohibido. Asael enseñó metalurgia. Semiasa enseñó encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos del cielo. Conocimiento que aceleró el desarrollo humano siglos antes de lo previsto. Ahora Génesis 6:4 dice algo que casi nadie analiza. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. También después del diluvio. Si el diluvio destruyó toda carne excepto Noé y su familia, ¿cómo reaparecen los gigantes? Números 13:33 lo confirma. Los espías de Israel enviados a Canaán regresan describiendo gigantes, hijos de Anac, ante quienes se sentían como langostas. Siglos después del diluvio. Deuteronomio 3:11 describe a Ag, rey de Basán, con una cama de hierro de 9 codos de largo, aproximadamente 4 metros. Y dice que era el último del resto, indicando que hubo muchos antes. Razas enteras. Los refaítas, los anaseos, los semitas. Pueblos de estatura imposible en la tierra prometida, después del diluvio. La teoría preadámica ofrece una respuesta coherente. Si hubo civilizaciones antes del juicio de Génesis 1:2, los ángeles caídos ya habían experimentado con ellas. Y cuando Dios recreó la tierra y formó a Adán, Satanás repitió la estrategia porque ya le había funcionado. El objetivo final no era solo destruir humanos. Era impedir la redención. El Mesías tenía que ser completamente humano y completamente divino. Si no había humanos genéticamente puros, no había encarnación posible. Por eso Génesis 6:9 hace una declaración que la mayoría pasa por alto. Noé no solo era justo. Era perfecto en sus generaciones.
La palabra hebrea es tamim. Sin defecto. El mismo término usado para los animales del sacrificio, indicando pureza genética. Noé era el último humano 100% adámico en un mundo de híbridos. Por eso el diluvio no fue crueldad divina. Fue cirugía radical. La única forma de preservar la línea que daría a Abraham, a David y finalmente a Jesús. Y aquí llegamos al versículo más explosivo de esta investigación. El que prometí al principio. Romanos 5, 12-14. Pablo escribe que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Pero luego añade algo que nadie termina de explicar. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Detente. Aun en los que no pecaron como Adán. Pablo reconoce la existencia de personas que murieron entre Adán y Moisés pero que no pecaron de la misma forma. ¿Cómo es posible si todos somos descendientes de Adán con su misma naturaleza? El versículo anterior ya dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿cómo reinó la muerte sobre quienes no pecaron como Adán y tampoco tenían ley que los incriminara? La respuesta más coherente es que había otros linajes humanos coexistiendo, linajes sin la misma relación de alianza con Dios, sin el alma eterna que hace del pecado una transgresión con consecuencias eternas. Sobre ellos reinaba la muerte física, que ya existía antes de Adán. Pero la muerte espiritual, la separación eterna de Dios, solo aplica a los portadores de la imagen. A los descendientes de Adán. Y eso también resuelve el misterio de Caín. Cuando Dios lo exilió, Caín dijo en Génesis 4:14 que cualquiera que lo hallara lo mataría. Cualquiera. Dios no respondió que no había nadie. Le puso una marca protectora porque el peligro era real. Había otros. Génesis 4:16-17 confirma que Caín llegó a la tierra de Nod, encontró mujer y edificó una ciudad. Las ciudades no surgen de 3 personas. Requieren población, estructura, trabajadores. Caín llegó a un territorio ya habitado. Todo esto, lejos de destruir la fe, la expande. Génesis 2:7 describe algo que nunca había ocurrido antes. Dios sopló en la nariz de Adán Nismat Chayim, aliento de vidas en plural. Una transferencia directa de su propia esencia eterna. Los animales tienen nefes, alma viviente. Adán recibió Nesamá, el soplo eterno de Dios. Esa es la diferencia entre cualquier criatura anterior y Adán. No es solo inteligencia ni cultura. Es la capacidad de relación eterna con Dios. Es el alma inmortal que hace de cada ser humano alguien por quien Cristo moriría. La teoría preadámica tampoco requiere defender una tierra de 6.000 años contra montañas de evidencia geológica. La creación original de Génesis 1:1 pudo haber ocurrido hace miles de millones de años. Los dinosaurios, las eras de hielo, los fósiles de homininos, todo eso puede pertenecer al mundo preadámico. La recreación adámica ocurrió hace aproximadamente 6.000 años. Fe y ciencia no en guerra sino en capas. Un Dios que trabaja en eones y no en cajitas teológicas estrechas. Isaías 55, 8-9 lo dice con precisión perfecta. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Tal vez hay capas en la creación que apenas comenzamos a rozar. Porque en medio de billones de años de historia cósmica, de guerras angelicales y civilizaciones extintas, Dios se detuvo, formó a un hombre del polvo, se inclinó y sopló. Y en ese soplo comenzó algo completamente nuevo, tu raza. Una raza portadora de imagen, capaz de amarlo y ser amada por él, por la que envió a su propio Hijo. Tú no estás aquí por accidente. Estás aquí por diseño eterno. Y eso no cambia sin importar cuántos mundos hayan existido antes del tuyo.